Seguimos con los mensajes de la gracia y queremos entender esto de la gracia porque, como decíamos esta mañana, hablando, no es la continuación, ¿no? Yo hablé de la gracia esta mañana, mi señora dice, pusiste culpa. Y ella me puso culpa y ahora tengo que decir, no puse culpa. Pero bueno, a veces uno hace lo que hacen los predicadores, ¿no? Que en vez de traernos el mensaje de la gracia, ponen culpa en la gente. Entonces yo dije, bueno, y esta noche terminamos el mensaje. Así que, y algunos que vinieron, dice, volvieron a venir. Bueno, quise decir, continúa con el tema. Y claro, algunos me dijeron, no, pero el domingo a la noche no puedo. Bueno, pero seguimos con el mensaje de esta mañana, es decir, el título. Y hemos de seguir el domingo que viene. Los viejos ya me conocen. Cuando empiezo el mensaje, termina después de 4 o 5 domingos. Y mi señora dice, ¿no lo podés hacer más cortito? Y qué sé yo. Eso es una virtud que Dios da en algunos y en otro como yo me la da. O soy cabezón, una de las dos. La segunda algunos piensan. Bueno, no importa. El mensaje de la gracia suficiente es el mensaje de Dios. El tema es que muchas veces, como no lo entendemos, muchas veces porque somos cabezunes, soberbios, orgullosos, queremos disfrazar el mensaje de la gracia con un mensaje religioso. Y esta mañana decíamos que muchas veces los predicadores de hoy nos ponen culpa en sus mensajes para, en vez de hablarnos de la buena noticia, de la noticia del Evangelio, y Evangelio decíamos que significaba buena noticia, la buena noticia con mayúscula, porque es la noticia buena que viene de Dios. Entonces la mayoría de los mensajes que bajan de nuestros púlpitos no son más que buenos avisos, decíamos, pero no buenas noticias. Es que transformamos la gracia en religión y estamos teniendo que entender qué es esto de la religión, porque a veces creemos que lo que Dios trajo al hombre es religión. Pero lo que Dios trajo al hombre no es religión, sino gracia. Por eso es que el título que tenemos, o el lema, bueno, no está ahora, el lema es gracia suficiente. Podés entenderlo de cualquier manera, pero gracia, no hay diferentes maneras de entenderlo. Gracia es el don que no merecemos, pero que en el amor y en la misericordia Dios envió en Jesucristo para que nosotros podamos ser aquellos que disfrutemos la gracia de Dios. Y esta mañana decíamos que muchas veces por no saber que la gracia es libertadora, hemos recibido a Jesucristo, lo declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero tenemos que agregar nuestra religiosidad. Y entonces, siendo libres en Cristo, vivimos como esclavos. Es un poquito el resumen de todo lo que vimos esta mañana. Y entonces agregamos factores de esfuerzo, leyes. Y eso fue lo que hizo el pueblo judío. Agregó a la ley de Dios, a la ley que Dios le había dado a Moisés, preceptos que ni ellos ni los que lo agregaban podían cumplirlo. Y ellos creían que a través de eso podían agradar y ganar, vaya a saber uno qué cosa. Cuando uno habla de la gracia, habla de la vida eterna. Y esta mañana también entendimos que vida eterna comienza acá. No cuando yo me muera, sino que comienza cuando uno recibe el don de la gracia de Cristo. El don de la gracia de Dios es cuando comienza. Y es para disfrutarla, es para vivirla, no es para sufrirla. Pero el hombre inventó la religión
Porque algunos dicen la religión es de Dios. Mentira. Es el engaño de Satanás. La religión no es de Dios. Lo que es de Dios es su gracia. Gracia infinita. Ahora, todas las religiones, y acá me voy a parar, porque primero hay que entender qué es religión. Pero antes vamos a leer la palabra de Dios. ¿En qué basamos estos mensajes? Hay dos partes de la Biblia que quiero leer. La primera se encuentran las dos en Mateo, no sé si lo podemos tener. La primera es en el capítulo 9, versículos del 9 al 13, y dice así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos eran los que habían agregado aún a la ley de Dios preceptos y leyes para cumplir, para ser más religiosos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los religiosos. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en el mismo, 2 hojitas después, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en los primeros 8 versículos, hay una historia en la cual Jesús vuelve a repetir exactamente lo mismo. Porque uno dice, uy, este Jesús, mirá lo que dijo, se equivocó. Bueno, y hay otras historias más en las que Jesús dice las mismas palabras. Ya no era una equivocación, sino que había una causa por la cual Jesús decía esto. Y dice así, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. En el día de reposo no se podía hacer nada. Y sus discípulos tuvieron hambre. Eran miembros de la iglesia de Arrocito que comían, como los hombres que nos comemos el buen asado a la estaca, ¿no? Ya me estaban pidiendo, ¿cuándo volvemos los hombres en las actividades? Bueno, pará, en abril empezamos. O sea que tuvieron hambre, normal, natural, de hombre, de humanidad. Y dice, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí a Jesús, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, ley. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Infringieron la ley también. ¿Por qué? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis oído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. La gracia de Dios, Cristo Jesús. Y si supieses qué significa, y otra vez vuelve,
misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Saben? Una de las cosas que tenemos que aprender es lo que significa religión. Ya sé que ustedes me van a dar, y todos lo saben, la gran definición que religión es, y entonces el esfuerzo del hombre por religarse con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero saben, yo quisiera que hagamos una definición más simple de religión. Una definición más acorde a lo que nosotros muchas veces vivimos como religiosos. Y vivimos presos de esa religión. La religión se basa en sacrificios. Tienes que hacer esto. No puedes hacer esto. Tienes que no, tienes que sí, tienes que no, y tanto sí, y tanto no, que uno queda mareado. Y especialmente todo lo que es no, es lo que a mí me gusta hacer. Y todo lo que sí, es lo que a mí me cuesta hacer. Y entonces muchos creyeron que a través de la religión podían agradar a Dios. Y en los pueblos antiguos, y también en los pueblos de América, cuando estuve en México, ¿dónde era que estuvimos en el templo de quién? Bueno, no me acuerdo, ahí, Tulum, no, bueno, un lugar parecido, no importa. Ahí vimos todo lo de los mayas y cómo ellos sacrificaban vidas humanas a los dioses para agradarles y para obtener la bendición de esos dioses, o para aplacar la ira en esos lugares montañosos donde había volcanes, todavía hay, o terremotos. Y entonces aquel que era el mejor, nunca sacrificaban lo peor, siempre lo mejor. Y fuimos a un lugar donde había competencias y había que pasar una pelotita por un agujerito así, que estaba más o menos como el techo acá, que era imposible. Ni Michael Jordan lo podría hacer, pero el que lo lograba y se esforzaban para lograrlo, era el que era sacrificado al Dios, el mejor. Y Dios le dio al pueblo una lección, no porque Él quería que se sacrificaran animales, sino porque Él quiso mostrar qué significa sacrificio, para que cuando uno pueda entender lo que significa sacrificio, pueda valorar mucho más la gracia de Dios. Pueda entender con mayor profundidad qué significa gracia. Y entonces los judíos tenían de parte de Dios el que tenían que sacrificar un animal puro, perfecto, sin manchas, lo mejor de lo mejor. Y entonces el sacrificar la vida de ese animal estaba simbolizando que ellos sacrificaban su vida. Y entonces ese animal suplía la muerte que ellos merecían. Entonces Dios les mostró que debía hacer el hombre para poder agradarle. Y lo que pedía era un sacrificio perfecto. Y acá viene el problema. Porque perfecto murió. Claro, ellos creían que era perfecto porque el animal que sacrificaban era perfecto. Pero Dios les dijo que debían dar de algo que les perteneciera, de lo cual ellos fueran dueños. Y acá viene el problema. Ellos traían un animal que habían comprado, o por ahí tenían una parejita de animales y al bebecito animalito lo criaban desde chiquitito, lo alimentaban, era el perfecto, era el primero, era todo. Y cuando llegaba a la adultez iban y lo sacrificaban porque era de ellos. Ellos creían que era de ellos, pero en la realidad nada es tuyo. Pero si yo compré el par de yuntas, o de bueyes, o de carneros,
son míos. Y el bebé que nació es de lo que es mío, por lo tanto es mío. Y yo lo alimenté y trabajé la tierra. Y yo me pregunto, ¿y la vida se la diste vos? Pongamos que sí. ¿El alimento o por el alimento creció? ¿El oxígeno que respiró es tuyo? ¿Dónde lo compraste? ¿Cuándo lo adquiriste? Dios te lo da gratis, porque es de Él. ¿Y la luz del sol que necesita para que se forme la vitamina D? ¿Es tuya? ¿Es tuyo? Dios te lo da gratis, pero es de Él. Por lo tanto, ni lo que creemos que es nuestro, es nuestro. Y aquí empieza el problema del sacrificio perfecto. Porque Dios le había enseñado a Moisés que el sacrificio perfecto era entregar algo perfecto que fuera de ellos. Y nada es nuestro. Y acá empieza el problema del sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto fue el sacrificio de Dios. Pero Dios quería enseñarle a ellos que todo lo que hacía era insuficiente. Y todo lo que nosotros ponemos en nuestra religión es insuficiente. Es insuficiente que vengas a la iglesia todos los domingos. Es necesario, pero no para agradar a Dios solo, sino porque tú lo necesitas. Es necesario venir a ofrendar, no porque Dios necesite de las ofrendas nuestras, sino porque eso hace bien a nuestra vida. Eso trae paz. Y decir, Señor, gracias porque tú permites en tu misericordia hasta que ofrende, que te alabe y que te reconozca en la oración como el Señor. Porque cuando oramos, y no me cansaré de repetirlo, estamos reconociendo la soberanía de Dios. Yo no le voy a orar a alguien que no reconozco que tiene el poder para cambiar la situación que estoy poniendo ante Él. Cuando yo voy a alguien que está en eminencia, porque necesito que cambie algo, voy a aquel que tiene el poder para hacerlo y reconozco. De la misma manera vamos a Dios. Eso es adoración, no sacrificio. Y entonces Dios sí muestra en Jesús el sacrificio perfecto. Perfecto porque Él era perfecto y sin manchas. En algún sentido, los animales que entregaban los judíos también eran sin mancha. Pero no era perfecto porque no eran de ellos. En cambio, Dios es el dueño de Dios. Dios es el dueño de Cristo. Y cuando yo hablo de Dios, empezamos a entender que no es el Padre. Dios es la Trinidad. Yo no puedo decir Dios y pensar en el Padre solo. Yo no puedo decir Dios y pensar en Jesucristo solo. Yo no puedo decir Dios y pensar en el Espíritu Santo solo. Dios son tres misterios en uno. Y cuando yo hablo de Jesucristo, hablo del Hijo en la divinidad. Y cuando hablo del Padre, hablo de que ordena en la divinidad. Y del Espíritu Santo hablo de aquel que es el Consolador para nosotros en la divinidad. Pero cuando hablo de Dios, hablo de los tres al mismo tiempo. Y solo Dios, porque la gracia es de Dios, es dueño. Por eso el sacrificio de Jesucristo es perfecto. Porque el que fue crucificado era perfecto. Y el que lo ofrendó, Dios, es dueño. ¿Lo sabían? Y ahí está el secreto de por qué Dios tuvo que ofrendar a Jesús. Y es esa la ofrenda que Dios reclama. Es esa la ofrenda que estos no habían entendido. El sacrificio perfecto no es a través de leyes.
Y ellos creían, como en estas dos historias, que las leyes que ellos tenían los hacían aceptos delante de Dios. Y yo lo único que veo que las leyes que ellos tenían, lo único que hacían era crear en ellos personas envidiosas, sectarias, engreídos, que no querían sentarse con aquellos que no eran como ellos. ¿Saben? Yo los veo como terroristas. Estoy leyendo la mente de ustedes porque yo tengo poder en mi mente para leer la mente de ustedes. Y ustedes están diciendo, ¿cómo terrorista? Pastor, terrorista es lo que hacen aquellos que ponen bombas y matan a aquellos que están llenos del diablo. Y saben, cuando no aceptamos la gracia de Dios, somos talibanes porque vamos en contra de Dios. Por eso Pablo, cuando va en ese camino a Damasco, él se encuentra con la ley, con toda la mochila, y él lleva toda esa mochila en el viaje a Damasco. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro dar coces contra el aguijón. Y ahí Pablo se da cuenta que la gracia de Dios era suficiente y que él estaba luchando contra la gracia de Dios. ¿Sabes cuántas veces nosotros, de la misma manera que Pablo, aunque vengamos al templo, aquí a Arroyito, que es la mejor religión? Bueno, la segunda, ley. Aunque vengamos aquí, si no venimos con un corazón contrito y humillado, con un corazón lleno del deseo de reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, no con sacrificio, no sirve, sino presto a recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Has perdido una hora y media, que podrías haber aprovechado haciendo cualquier otra cosa. La vida cristiana no es una vida de sacrificios, es una vida de placer en Cristo. Es una vida que nos llama a la misericordia pura, porque es la misericordia lo que nos muestra la verdadera gravedad del pecado, que ha sido y que nos contamina y que solamente puede salir por la sangre inocente de Cristo. Saben, vivir en gracias es saber trabajar para dar de gracia. Dijo Jesús en Mateo, ahí en el medio de estas dos, en el capítulo 10, versículo 8, en la segunda parte, de gracia recibisteis, de gracias dad. Cuando uno empieza a vivir no en el sacrificio, sino en la misericordia y en la gracia de Dios, uno empieza a ver la vida en otra dimensión. Uno empieza a ver la vida en la dimensión como la ve Dios. Y empieza a entender que necesita cada vez más y más de su gracia. Y dejar cada vez más el sacrificio que te cuesta y no sirve para nada. Por eso la pregunta con la que empezamos, ¿sacrificio o misericordia? Hoy hemos entendido por qué no sacrificio. Espero que cuando salgas de aquí puedas irte libre de lo que tal vez nosotros hemos puesto culpa y carga, a veces sin intención. Que entendamos realmente que el mensaje de Jesucristo es libertador.
que el mensaje de Jesucristo es para gozarlo, que el mensaje de Jesucristo es para vivirlo ahora, porque la vida eterna comienza hoy en Cristo. Comenzó el día que te entregaste a Cristo y finalizará nunca, porque en la eternidad seguiremos viviendo en la gracia de Cristo Jesús. Hermano, amigo, si todavía no tienes esta gracia, no te la pierdas. No dejes pasar el tiempo. Dile a Jesús hoy: Señor, entiendo poco, pero lo único que he entendido es que no me tengo que esforzar más, sino que lo que tengo que hacer es abrir mi vida y recibir tu mensaje, tu palabra, tu obra de amor en Cristo Jesús. Solo así has de empezar a entender que la gracia es suficiente. Oramos. Señor, cuántas cosas pone en nuestra mente Satanás. Cómo tira, Señor, basura en nuestras mentes. Y cómo muchas veces nosotros dejamos que esa basura se vaya pudriendo en nuestra vida. Pero gracias porque tu Espíritu nos enseña que hay una gracia suficiente para todo aquel que la desea. Por eso, Señor, que los que estamos aquí, que nadie salga de este lugar sin tu gracia, sin haber entendido en profundidad que es tu gracia, aquella que nos saca de una religiosidad que no sirve, que no alcanza, que no justifica, y que podamos vivir en la gracia y en la misericordia de Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Si hay algo que quieras preguntar, después tanto diáconos como quien te habla, estaremos allí dispuestos para charlar de esta gracia que trae vida, que trae alegría y que trae el gozo. Dios nos bendiga.